Voto por México fue el programa especial a lo largo de esta jornada, a lo largo de estas campañas y finalmente con el programa especial con resultados electorales en Voto por México de las 6 entidades que tuvieron esta jornada electoral este domingo. ¿Sí? Cosas nuevas, no. Cosas que de alguna forma ya se veían venir, sí. Pero antes de continuar con el análisis, saludo con mucho gusto a Víctor Hugo Hernández, que es nuestro analista de casa, y a quien le doy la bienvenida para este análisis. Víctor, ¿cómo estás? Te saludo con afecto, Raúl. Y es cierto, tal vez no tan nuevas porque de algún modo estuvieron vaticinadas por algunas encuestadoras serias, pero finalmente sí una reconfiguración muy interesante del país políticamente hablando, y una elección que nos deja lecciones y muchas preguntas sobre todo, Raúl, pero adelante. Muchas preguntas, yo creo que has tocado el tema. Yo quisiera abordar primero con algunos comentarios generales, Víctor, desde mi punto de vista, y quisiera escuchar tu visión. Básicamente, luego de estar atentos a lo que pasó en estas 6 entidades de la República donde se refrendó la gubernatura del Estado, y luego de conocer los resultados de lo que se dieron a conocer, primero los conteos rápidos, que me parece que esos conteos rápidos le dieron mucha certidumbre a los electores y desde luego a los mismos ciudadanos de quién ganó y quién, porque ya sabes que después de las 6 de la tarde, nosotros mismos aquí en Mega Noticias escuchábamos a los candidatos de uno y de otro lado declarándose triunfadores, lo que sucede siempre, Víctor, ¿sí? Una falta de responsabilidad de los políticos, pero me parece que el conteo rápido que el INE contrató para hacer y dar a conocer estos resultados a las 10 de la noche, creo que dio mucha certidumbre, sobre todo en entidades que se esperaban cerrado. Y una primera conclusión de estos conteos rápidos y desde luego de la actuación del INE es que la actuación del árbitro electoral, Víctor, desde mi punto de vista, fue satisfactoria. Incluso los de Morena, que han descalificado a la autoridad electoral en forma permanente, reconocieron que fue una jornada impecable. Así lo dijeron analistas aquí en Mega Noticias. Y entonces, bueno, vienen estas comparaciones, ¿sí? De repente pareciera como que era el diablo, el Instituto Nacional Electoral, y ayer con los resultados oportunos, con una jornada, yo diría hasta el momento tranquila, con sus asegúnes en algunos puntos, pero yo diría que el primero que gana en esta elección es el ciudadano con un INE confiable. Ese es un punto de vista. ¿Cómo lo ves? Claro, con la participación potencial de más de 11 millones de mexicanos, que finalmente, no todos, pero tuvieron la oportunidad de salir a votar en un ambiente de tranquilidad, de limpieza electoral, que mira, Raúl, se dice fácil, pero tú y yo lo hemos vivido y sabemos lo que ha significado a lo largo del tiempo en este país donde apenas se construye la democracia, significa un paso importante. Creo que fue un día significativo en ese sentido, porque finalmente, bueno, salieron a relucir como siempre pues la personalidad y la manera de ser de algunos de nuestros políticos y partidos que, como bien tú dices, no les gusta que se haga la voluntad de Dios ni del electorado, y menos cuando les es contraria, que se haga en el otro partido, pero no en el de ellos. Y todos sin reconocer el fracaso en un primer momento, pero al final de cuentas, como bien dices, la estructura y el proceso permitió que se diera certidumbre y que hoy no estemos metidos en pleitos legales, que es algo que teníamos mucho miedo. Ese es un primer punto. Un segundo punto que destaco en términos generales, Víctor, desde mi visión, es la baja participación que hubo especialmente en algunas entidades. 39% en Oaxaca, me parece que es una participación penosa, mínima, sí, penosa. Y en general el promedio fue del 46%, inferior al 50% que se tenía precisamente. Y eso me parece que esta baja participación, ahorita vamos a entrar al tema de los resultados, pero hablo ahorita de la baja participación en general como una segunda conclusión luego de esta jornada electoral. No sé qué pienses de esto. ¿Qué faltó, Víctor, en esto? Falta, Raúl, una reestructuración urgente en este país de lo que es nuestros procesos electorales, porque yo noto ya procesos cansados, agotados, que no motivan, que no convencen, con proyectos oficialistas, con estructuras acartonadas que se reflejan hasta en los mismos debates, con poca creatividad, porque estamos metidos en un mar
pues en un mar de mediocridad si se trata de campañas políticas electorales. ¿Cómo extrañas, y perdón las comparaciones, Raúl, las campañas políticas en otros países más avanzados, donde ves una auténtica discusión, diálogo, polémica y de todo tipo, pero aquí estamos tan llenos de reglas y tan llenos de tabús y tan llenos de prejuicios que da como resultado campañas electorales completamente inocuas y desabridas que no terminan de motivar al electorado. Esa es mi lectura, Raúl. Así es, baja participación, un segundo punto. Tercer punto, lo tocabas en este momento, campañas en donde la autoridad de gobierno, y vimos a los secretarios del presidente López Obrador, sí, haciendo proselitismo, utilizando recursos públicos, utilizando los aviones oficiales para hacer proselitismo en las entidades. Aquí hace falta una claridad de parte de la autoridad en este sentido, la autoridad electoral, y que la autoridad no sea la primera, en este caso el gobierno, sea el primero en violar este tema. Me parece que fue realmente penoso ver a los secretarios, al secretario de Gobernación, trasladarse a las diferentes entidades en aviones de gobierno, sí, utilizando recursos públicos para un tema político electoral. Ese sería un tercer punto que también destaco, que las campañas de alguna forma siempre dejan mucho que desear, y esta participación del gobierno, de altos funcionarios del gobierno, haciendo este tipo de proselitismo. La falta de respeto por la legalidad y por las mismas reglas que se establecieron, en fin, sigue siendo un vicio de nuestra clase política. Y con un último punto para terminar con la nueva geografía política de México, ¿sí? Con estas elecciones de ayer y los triunfos 4-2, 4 de Morena, 2 para la oposición, ¿cómo queda conformado? Muchas veces criticamos al PRI, que era un partido homogénico, que tenía y que era un partido que gobernaba durante muchos años muchas entidades del país. Bueno, pues simplemente han cambiado las siglas. Ya no es el PRI, ahora es Morena, con esta nueva geografía política donde podemos observar cómo, bueno, Morena y sus aliados, si consideras al Verde como aliado y Encuentro Social de Morelos, pues tiene ya una mayoría considerable. 20. Sí, 20 más el San Luis Potosí, que es del Verde, y más así Morelos, que es del Encuentro Social. Entonces tienes en realidad 22, ¿sí? 22 de las 32 entidades, y esto, bueno, modifica. Tenemos 2 de Movimiento Ciudadano, que es Nuevo León y Jalisco, muy importantes desde luego, pero digamos, esta es la nueva geografía de política, y esto aquí podemos ver claramente, bueno, se queda básicamente lo que es Chihuahua, lo que es Tamaulipas, ahí está todavía marcado como azul, pero bueno, eso cambia a partir del próximo gobernador electo y cómo va a quedar conformado. En sí, me parece que van a ser Morena 20, el Partido Acción Nacional se queda con 6, y bueno, de ahí veríamos ya básicamente el PRI como el gran perdedor, y bueno, esta es una de las grandes conclusiones de esta primera jornada al día siguiente de la jornada electoral, Víctor. Raúl, y también haciendo un poco de futurismo, muy seguramente en breve estaremos viendo algunos gobernadores, exgobernadores en fuga, ¿eh? También, de mí te acuerdas. Oye, bueno, ya se especula que el señor Fayad de Hidalgo, sí, que de alguna forma, pues dicen que se dio el estado, sí, se dice que ya va a ser el cónsul de Río de Janeiro, sí, bueno, eso dicen, ya sabes, y otras versiones. ¿Y qué me dices? Oye, ¿y qué me dices del de Tamaulipas, Raúl? No, espérame, bueno, ese quién sabe, puede acabar en la cárcel, hay que ver. O fugado. Mira, sí, o Murat, que ese es el de Oaxaca, que se le ve y se le menciona ya como posible embajador de Canadá. Entonces, bueno,